vamos a comenzar una serie de episodios en este podcast en los cuales vamos a hablar acerca de la acústica en los lugares de trabajo. Vamos a tener invitados relevantes que nos van a hablar de temas en concreto. Y creo que es interesante, antes de llegar a esos episodios, hablar un poquito de algunos conceptos que normalmente suelen entenderse de manera un tanto confusa, lo cual es bastante normal porque en su propia definición y las magnitudes que se emplean también suelen dar lugar a esta confusión de manera bastante directa. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio del podcast Entre lápices y pantallas, en el que hablamos de todo aquello relativo a la gestión de lugares de trabajo, modos de trabajar, facility management, etcétera, etcétera. Soy Eduardo Arazola, ya nos conocemos y pues como te decía vamos a hablar en este episodio de un par de conceptos que normalmente se suelen confundir hablando de la acústica. Antes de pasar a ellos, pues vamos a simplemente incidir en que cuando se habla de acústica en un espacio, sea un lugar de trabajo o sea lo que sea, normalmente se suelen mezclar dos conceptos muy sencillos que son aquellos del confort acústico o del acondicionamiento acústico y el aislamiento acústico. El aislamiento acústico se refiere a esa cualidad que tienen algunos elementos de evitar el paso del sonido de un lado a otro. El ejemplo de una puerta, de un tabique, de una mampara, que debería impedir el paso del sonido de un lado a otro. Y en el caso del acondicionamiento acústico, estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de un confort acústico, de una calidad de la acústica del espacio, más allá de que esté más o menos aislado, sino en la calidad del sonido que se produce dentro. Esto en general en los lugares de trabajo suele conducir a que se vaya evitando en la medida de lo posible la reverberancia, el eco, o bueno, sin llegar al eco, pues una reverberancia suficientemente alta, pues puede ser tan molesta que resulte casi imposible trabajar en un espacio y sin embargo, pues evitar esas reverberancias suele causar un cierto confort, especialmente cuando se trata de salas grandes donde hay bastantes personas trabajando al mismo tiempo o hablando al mismo tiempo y los mecanismos que se utilizan para el aislamiento acústico y para la reverberación o el acondicionamiento acústico son bastante diferentes, como veremos con cada uno de los invitados que tendremos en el podcast para hablar de este tema. Sin embargo, hoy vamos a hablar de otros dos conceptos que muchas veces ni siquiera se distinguen y otras muchas veces se confunden. Y es algo que, bueno, vamos a intentar explicar. Hablamos de la potencia sonora y de la presión sonora. Es algo bastante importante porque en algunas situaciones incluso generan discusiones con respecto a la normativa y su interpretación. Y es bastante frecuente que las interpretaciones normativas se hagan en este aspecto de manera errónea simplemente por confusión entre estos dos conceptos. Tenemos la potencia sonora y tenemos la presión sonora. También se habla de nivel de potencia sonora, nivel de presión sonora o de presión acústica. Bueno, muchas formas de referirse a ello según los lugares, sobre todo. Pero al fin y al cabo, ¿de qué se trata? Bueno, pues básicamente, la potencia sonora es, vamos a definirlo de una manera muy práctica, es la cantidad de sonido que emite algo. En general hablamos de máquinas que emiten una cierta cantidad de sonido. Eso es la potencia sonora. Imaginemos una unidad exterior de aire acondicionado que emite una cierta cantidad, una potencia de sonido, una cantidad de sonido por unidad de tiempo realmente sería la potencia sonora. Bueno, pues esa es una magnitud y esa magnitud se mide en decibelios o decibelios A, según el caso. Ahora explicaremos un poquito la diferencia, que es bastante simple. Y por otro lado está la presión sonora. La presión sonora se refiere a un nivel, también un nivel sonoro, pero en una determinada posición y ante unas determinadas condiciones acústicas del espacio en el que se esté. ¿Esto qué quiere decir? Es bastante sencillo. Si una máquina está emitiendo
un cierto nivel sonoro, con una potencia sonora, cuanto más te alejes, simplemente en espacio exterior, en la calle, ¿no? Cuanto más te alejes de esa fuente emisora del sonido, menos se escucha, sin que haya siquiera elementos aislantes entre medias. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el propio aire va haciendo de atenuante ante las ondas de sonido de ese elemento. Su potencia sonora sigue siendo la misma, pero la presión sonora que mides en cualquier punto a una cierta distancia va siendo diferente. Evidentemente, si se encuentran entre medias de esa emisión de sonido y el lugar donde se mide la presión sonora, pues se encuentran elementos aislantes, esa presión va a disminuir muchísimo más. Por eso, en muchas circunstancias se generan unos debates que no acaban de ser del todo claros, incluso debido a la redacción de algunas normativas en algunos lugares, en las que, claro, se habla simplemente de decibelios, pero no especifica, en algunas situaciones, a qué distancia se tienen que medir esos decibelios o en qué situación tienen que estar esos decibelios. Por ejemplo, imaginemos nuestra máquina de aire, una unidad exterior de una máquina de aire acondicionado. La tenemos en la cubierta de nuestro edificio y la norma te dice que el edificio colindante pues no tiene por qué soportar el sonido de tus unidades exteriores de aire acondicionado. Y entonces en alguna parte te dice que el nivel sonoro máximo pues es de unos decibelios, el que sea. Tú miras la etiqueta de las máquinas de aire y resulta que pues, tienen un nivel sonoro más alto de lo que permite la norma. Y empiezas a ver que compres la máquina que compres, pues todas están por encima. ¿Dónde está aquí el matiz? El matiz está en que la etiqueta de la máquina te habla de la potencia sonora, mientras que la norma se puede interpretar o se debe interpretar por el concepto de presión sonora. Es decir, si aquí lo que estamos diciendo es que tu máquina de aire no debe molestar al vecino, donde se debe medir ese nivel de decibelios debe ser cuando llega al vecino. En este caso podríamos hablar, por ejemplo, de medir la presión sonora en la fachada del edificio colindante o en el punto donde se tuviera que establecer esa medición. Claro, en muchas situaciones esto no se especifica, en otras situaciones sí que se especifica, pero los técnicos, muchas veces proyectistas, etcétera, pues no se leen todo el texto o no llegan a los epígrafes de la norma donde está especificado. Y en otras situaciones, pues se deja un tanto a la interpretación de aquellos que deban dar el visto bueno o no al proyecto en cuestión. Cada situación es variable, ¿no? y cada punto es específico. Pero realmente lo que tiene sentido es hablar de niveles de presión sonora. Como decíamos antes, estos se miden, tanto la potencia sonora como la presión sonora se miden en decibelios o decibelios A, que vienen a ser una equivalencia. Simplemente los decibelios son esa magnitud de sonido, digamos, física, y los decibelios A pues están ponderados y lo que intentan es referirse a ese rango de sonidos que un oído humano puede percibir. Es algo similar a, pues las longitudes de onda son muchísimas, las frecuencias de las ondas son muchísimas, y sin embargo, si hablamos del espectro visible, pues sabemos que hay frecuencias que son ultravioleta, que no percibe el ojo humano, y frecuencias que son infrarrojas, que tampoco percibe el ojo humano. Entonces hay un espectro de frecuencias que se encuentra entre medias, que sí que es visible. Pues ocurre lo mismo con el espectro audible. Hay unas frecuencias, unos decibelios que no son audibles para las personas y otros que sí. Entonces, los decibelios A, más allá de definiciones logarítmicas, etcétera, lo que acaban por buscar es hablar de una magnitud que sea más perceptible y más directamente entendible por los elementos de percepción de las personas. Por lo tanto, claro, tanto la presión sonora como la potencia sonora se miden en decibelios o decibelios A,
y muchas veces pues se confunden mismamente por este motivo, sin ir mucho más lejos, ¿no? Claro, ahora hablemos de cuando entremos a conversar con los especialistas acústicos que vamos a tener en el programa, en este podcast, pues claro, en cada caso hablaremos de alguno de los aspectos, algunos casos de acondicionamiento, en otros casos hablaremos de lo que sería el aislamiento acústico de los espacios a través de los elementos constructivos o tal vez de elementos complementarios. Y no tiene nada que ver lo uno con lo otro, pero siempre nos vamos a referir a unos niveles acústicos que se refieren a presión sonora. Cuanto más te acerques a la fuente emisora del sonido, más se asemejará la presión sonora al valor de potencia sonora. De hecho, cuando los fabricantes de las máquinas tienen que dar un valor de potencia sonora, se establecen para los ensayos una serie de parámetros en cuanto a cómo deben ser los paramentos de la sala donde se va a medir, la distancia a la que se va a poner el sonómetro, etc. Y de ahí sale ese nivel de potencia sonora que aparece en las etiquetas o en los manuales de las máquinas. Efectivamente, hablamos de un sonómetro. ¿Qué es un sonómetro? Pues un sonómetro es el aparato que te mide los decibelios. Y claro, el sonómetro en teoría sirve para las dos cosas, para la potencia sonora y para la presión sonora. Pero en realidad lo que siempre estás midiendo es presión sonora, puesto que el sonómetro, si lo colocas más cerca o más lejos de la fuente de sonido, pues va a darte un valor diferente. Cuando se hace una prueba acústica dentro de un lugar de trabajo, pues según donde colocas el sonómetro, pues te va a dar un valor u otro. Y lo importante es ver si se cumplen los parámetros deseados en el punto deseado. Si no es así, pues es cuando hay que hacer las modificaciones que sean pertinentes. Y estamos hablando siempre de un valor, de una cantidad, digamos, de sonido, de una magnitud que se refiere a una cantidad. No estamos hablando aquí, en este momento, como sí hablaremos en otros episodios, de la calidad de ese sonido, de lo entendible que pueda ser ese sonido, de diferenciar el ruido de lo que no lo es, y cómo el ruido en algunos casos pues es una cosa y en otros casos es otra cosa completamente diferente según lo que nos interese para el uso que le vayamos a dar al espacio en cuestión. Sin embargo, cuando vamos con un sonómetro, pues lo que queremos ver normalmente es el nivel de aislamiento acústico que tenemos de un espacio a otro y ver las necesidades que se tienen de reforzar o no ese aislamiento. ¿Qué ocurre? Cuando hablamos de fuente emisora de sonido, no necesariamente nos tenemos que referir a una máquina. Es frecuente que estas discusiones del aislamiento acústico y de la presión sonora se establezcan en función de máquinas con sus etiquetas, con sus manuales. Pero claro, también en un lugar de trabajo, básicamente la mayor fuente emisora de ruido y la mayor fuente emisora de sonido son las personas hablando. O incluso puede haber música u otros elementos, televisores que tengan audio, etcétera, que generan una cierta cantidad de decibelios. Claro, imaginemos una sala de reuniones, pues una sala de reuniones o un despacho, pues lógicamente lo que vas a buscar es que si fuera del despacho hay un cierto nivel de presión sonora, dentro del despacho haya un nivel de presión sonora muy diferente. Incluso que esté lo más en silencio posible, y del mismo modo, por un motivo de privacidad, pues también se suele querer que aquello que se habla dentro del despacho no se escuche fuera. Ya hablaremos en el episodio correspondiente de los mecanismos que se siguen ahí, pero estamos hablando del concepto. ¿Y cómo se consigue, cómo se sabe si hemos conseguido o no ese aislamiento acústico? Bueno, pues con el sonómetro. En un momento pues de uso habitual del lugar de trabajo, pues se pone el sonómetro fuera del despacho, se pone el sonómetro dentro del despacho y se ve qué diferencia de nivel hay, cuántos decibelios hay fuera y cuántos decibelios hay dentro. Claro, aquí entramos en realmente qué punto es el importante.
Tal vez dentro de un despacho, si tiene unas dimensiones reducidas, pongas donde pongas el sonómetro, los valores van a ser muy parecidos, pero en salas más grandes tal vez haya diferencia y no tenga tanta importancia según donde se sitúe el lugar en el que tengamos que tener esa reducción de sonido. Muy grande tendría que ser el espacio para que esto ocurra. Normalmente van a ser muy similares dentro de espacios cerrados, en una oficina normal o en un lugar de trabajo pues bastante habitual. Dentro de una sala los valores van a ser bastante parecidos y sí que se van a buscar, ya veremos, mecanismos para que se reduzca pues, ese paso de sonido. Al fin y al cabo el sonido se transmite por el aire y lo que uno percibe es esa vibración del aire que va en una cierta frecuencia, una onda que tiene una cierta longitud de onda y una cierta frecuencia, que es bueno lo que va a marcar esa calidad del sonido o esas características de sonido más agudo, más grave y también pues el volumen al que vayamos a percibir ese sonido. Lógicamente, ya veremos, hay materiales a través de los cuales se atenúa mucho más esa vibración, por lo tanto una onda que llega a una cara de ese material cuando lo atraviesa y sale por la cara contraria pues se ha reducido mucho o se ha modificado mucho o se ha alargado la longitud de onda o se ha disminuido la frecuencia. También veremos que el sonido se transmite de muchísimas maneras y que también se transmite a través de vibraciones por los elementos, etc. Pero al final estamos hablando de una vibración. Una vibración que se transmite por el aire, una longitud de onda determinada, al fin y al cabo, pues una onda. Una onda que se transmite a una velocidad, que no, comparado con lo que son otros elementos físicos, pues es relativamente lento y que acaba siendo un problema, sobre todo cuando se quiere acondicionar acústicamente un espacio. ¿Por qué? Porque si existe una cierta distancia entre dos emisores de sonido que debieran estar coordinados, puede haber un cierto retardo entre uno y otro. Imaginemos una sala de conciertos donde hay una cierta longitud desde el escenario hasta las últimas filas y se van colocando una serie de emisores, de pantallas, altavoces, llamémoslo como quieras, desde el escenario hasta las últimas filas. Para que te hagas una idea, si todos esos altavoces funcionan al mismo tiempo, lo que percibiría la última fila es un batiburrillo de sonidos. Para ello, electrónicamente o según los aparatos necesarios, se va haciendo que esos altavoces tengan un mínimo decalaje para que a la última fila le llegue el sonido al mismo tiempo, desde el primer altavoz hasta el último, y no se oiga esa sensación de eco o de reverberancia que haga pues inaudible aquello que se esté emitiendo por esos altavoces. Estamos hablando aquí ya de salas grandes y de situaciones ya un tanto más complejas, pero te lo pongo como ejemplo para que vayamos entendiendo, pues cuando hablemos con la persona encargada del acondicionamiento acústico, pues de estos conceptos, digamos, físicos, que nos van a permitir entenderle cuando hablen de este tipo de cosas, igual que ocurrirá cuando hablemos del aislamiento. Por lo tanto, a partir de ahora ya no tienes ese problema, ya distingues perfectamente entre potencia sonora y presión sonora y ya sabes perfectamente pues, que cuando colocas el sonómetro en alguna parte, lo que vas a medir básicamente es la presión sonora que te va a variar según donde estés. Espero que haya sido de utilidad y que cuando recibamos a nuestros invitados en este podcast, hablando de acústica, pues nos sea a todos más sencillo entender aquello de lo que hablan. Nos vemos.